72 chicas jóvenes. Ese número es imposible de procesar, ¿verdad? El hombre del que voy a hablar hoy se llama Daniel Camargo Barbosa. Lo atraparon, fue a prisión, y todos pensaron, ya está, se acabó. Pero la historia empieza aquí, porque este hombre logró escapar de una prisión isla conocida como el Alcatraz de Colombia, usando un bote hecho por él mismo. Las autoridades dijeron, se ahogó, y cerraron el caso. Pero no había muerto. Poco tiempo después apareció en otro país. Caminaba por el centro de la ciudad y hacía una sola pregunta a la gente. ¿Me llevas a una iglesia? Suena inocente, pero algunos de los que dijeron sí, nunca regresaron. ¿Y sabes qué fue lo que finalmente lo delató? Ni meses de seguimiento, ni un gran operativo, solo una bolsa. Y lo que había dentro lo terminó de hundir. Ahora vamos paso a paso. Camargo nació el 22 de enero de 1930 en Colombia, en un pequeño pueblo de los Andes llamado Anolaima, dentro de una familia acomodada. Su padre era un empresario local llamado Daniel Camargo Briceño. Su madre, Teresa Barbosa, era la segunda esposa de su padre. Camargo también tenía un medio hermano mayor, fruto del primer matrimonio de su padre. Cuando Camargo tenía 2 años, su madre falleció y su padre se volvió a casar poco después. Camargo era un niño aplicado. Se decía que su IQ rondaba los 116, pero dentro de casa todo era distinto. Su padre era un hombre violento y Camargo no podía comunicarse bien con su familia. Con el tiempo, dejó de enfrentarse a su padre cara a cara. En su lugar, aprendió a mentir, a actuar y a manipular a las personas. Porque esa era su forma de sobrevivir. Como su relación con su padre era mala, en casa quien mandaba era sobre todo su madrastra. Dioselina Fernández, su madrastra, lo maltrataba y lo castigaba constantemente. Se cuenta que Fernández deseaba tener una hija y odiaba que Camargo fuera varón. Lo vestía como niña y lo humillaba delante de otros a propósito. Con el tiempo, esas humillaciones se transformaron en rabia y en un odio profundo hacia las mujeres. A principios de los años 40, Dioselina lo envió a un colegio católico prestigioso en Bogotá, compuesto únicamente por varones. Barbosa seguía destacando académicamente. Sin embargo, durante el periodo de conflicto interno, su familia cayó en dificultades económicas y sus planes de educación se vieron interrumpidos. Para ayudar en casa, tuvo que salir a vender de puerta en puerta. En 1957, empezó una relación con una clienta joven llamada Alcira. Alcira, por entonces, vivía como interna en la misma casa que Camargo Barbosa. Tuvieron 2 hijos, pero los gastos crecieron y en 1958 decidió robar la tienda de uno de sus clientes. Lo arrestaron a las pocas horas y fue enviado a una prisión de baja seguridad por robo. Ahí apareció su primera gran muestra de frialdad/astucia. Aprovechó un descuido, se hizo pasar por guardia y salió de la prisión junto a los verdaderos guardias. Volvió a casa y siguió viviendo como si nada hubiera ocurrido. En 1962 conoció a otra mujer llamada Esperanza. Esperanza sabía que él estaba casado, pero no le importó. La habilidad de manipulación de Barbosa volvió a funcionar. Tras comprometerse, Barbosa descubrió que Esperanza no era virgen como él creía. Se sintió decepcionado y quiso romper el compromiso. Luego, se le ocurrió una mejor idea. Convenció a Esperanza para que le buscara chicas vírgenes. Esperanza llevaba a las jóvenes a la casa, las dormía con somníferos y se las entregaba a Barbosa. Ocurrieron varias agresiones. Cuando las víctimas denunciaron, el caso creció y la policía terminó arrestándolos. En 1964,
Ambos recibieron condena. Más tarde el caso fue revisado y la pena de Daniel Camargo Barbosa fue aumentada hasta un total de 8 años de prisión. Cuando terminó la condena, volvió a las calles. Pero la cárcel no lo domó. Al contrario, una sola idea se le quedó fija: no pueden denunciarme. Y el camino para lograrlo era uno solo: matar. En 1973 se fue a Brasil. Lo detuvieron con documentos falsos. Al contactar con Colombia y salir a la luz sus antecedentes, fue deportado. De vuelta en Colombia, trabajó un tiempo vendiendo televisores. En 1974 ya estaba listo para delinquir. El 2 de mayo, mientras entregaba un televisor, secuestró a una niña de 9 años frente a una escuela. Primero la agredió y luego la asesinó para que no pudiera denunciarlo. Fue su primer homicidio. Más tarde, cuando regresó por el televisor, la policía se fijó en él. La escena ya estaba acordonada. Barbosa fue detenido y, al confirmarse el crimen, fue condenado a 25 años de prisión. En 1977 lo trasladaron a la prisión de Gorgona, una cárcel ubicada en una isla. La llamaban el Alcatraz de Colombia. Mantener a Barbosa encerrado parecía casi imposible. En 1984 logró escapar de la prisión usando un bote hecho por él mismo. El caso causó un gran impacto mediático. Las autoridades pensaron que un bote tan simple no podría vencer esa corriente y anunciaron que se había perdido en el mar. Pero Barbosa no actuó a ciegas. Durante meses observó la dirección de la corriente e hizo sus cálculos. El plan funcionó y logró llegar a Ecuador. Después se trasladó a Guayaquil y su llegada fue como una señal oscura. El 18 de diciembre desapareció una niña de 9 años. Al día siguiente, otra de 10. 2 casos que encendieron las alarmas y dejaron a la ciudad en shock. Se cree que entre 1984 y 1986 pudo estar involucrado en decenas de ataques y desapariciones. Sus objetivos no eran solo menores, también había mujeres adultas. En Ecuador desarrolló un método tan simple como aterrador. Caminaba por el centro y preguntaba si había alguna iglesia a la que pudiera ir. Si alguien lo acompañaba, prometía pagar. Se dice que conseguía ese dinero vendiendo en mercados pertenencias ajenas. En zonas pobres, esa promesa era suficiente para que algunos confiaran. En el camino, decía que había una ruta más corta por el bosque y los llevaba a un lugar aislado. Con tantos desaparecidos en tan poco tiempo, las autoridades ecuatorianas reaccionaron, pero no tenían pistas claras. Al principio pensaron que detrás podía haber una banda. Sin embargo, ninguna operación daba resultados. Entonces recordaron a un hombre que años antes había cometido crímenes similares en la misma región: Pedro López. Quizá, otra vez, todo apuntaba a una sola persona. Y llegó el 26 de febrero de 1986. Ese día, Barbosa llamó la atención por su comportamiento. La policía se acercó y, tras una revisión, lo detuvo. Él dijo que se llamaba Manuel Bulgarín Solís. Pero había un testigo que había logrado sobrevivir en el pasado. Su descripción coincidía y su verdadera identidad salió a la luz. Cuando quedó identificado, no se resistió demasiado. Comenzó a confesar. Según él, el número de víctimas era enorme. Habló de 72. Incluso señaló a las autoridades algunas zonas relacionadas con la investigación. Fue juzgado y declarado culpable. Y soltó una frase que heló la sangre por lo que insinuaba. Barbosa fue enviado a la prisión García Moreno, conocida también por haber albergado durante un tiempo a Pedro López. López cumplió su condena
y fue liberado en 1998. Después, nunca más se supo de él. Barbosa, en cambio, pedía grandes sumas de dinero a los periodistas para conceder entrevistas y se veía a sí mismo como una figura. En teoría, algún día podría haber quedado libre, pero no ocurrió. En la misma prisión había familiares de algunas víctimas. En 1994, un interno llamado Luis lo atacó por venganza y Barbosa murió allí mismo. Nadie reclamó su cuerpo y fue enterrado en una fosa común. Así terminó la historia de Daniel Camargo Barbosa. En apenas 2 años se relacionó con decenas de casos y cada vez que salía, el miedo volvía a crecer. Y, de forma irónica, su final también llegó en prisión. Hemos llegado al final del video. Nos vemos en el próximo. Cuídate mucho.